Buenas Buenas tardes. noches, buenas noches para todos y para todos. Bienvenidos a esta Escuela de Ciencias Sagradas de Cábala. Hoy tenemos presente al profesor Leopoldo Pompa y nos va a dar un taller bien bonito que se llama La Plegaria. Hemos venido ahí con varios temas muy interesantes. eh, y por favor, para mantener el orden, cuando tengan alguna pregunta, levanta la mano y asignamos a la persona para que pueda hablar. Muchísimas gracias a todos por estar acá y, profe, todo su conocimiento, transmítanlo, por favor. Quisiera transmitirles mi cariño principalmente. El conocimiento es algo hermoso, pero no es lo más importante. Gracias, Joana, por esta bienvenida. Gracias a quienes nos acompañan en forma presencial. Hoy tengo un poquito limitado mi espacio y no puedo determinar quién se encuentra, pero los saludo a todos y a todos con mucho cariño. La conversación de hoy explora la plegaria. Una plegaria cabalística como un medio de conexión profunda con lo divino. Recorreremos su significado, su evolución histórica y los enfoques actuales que la plegaria tiene, subrayando su dimensión mística y el sentimiento de ese poderoso regalo que nos orienta como peregrinos en el camino espiritual. Entonces, hoy hablaremos de la plegaria cabalística, un viaje místico de comunicación hacia lo divino a través de la historia, explorando la conexión espiritual y la evolución histórica y mística de este proyecto. La plegaria es algo muy antiguo y en la Kabbalah inclusive se le dio una figura de un carruaje. La oración es como un carruaje que te eleva, pero iremos caminando sobre esto. La plegaria, el puente entre el hombre y el misterio, el gesto eterno de elevar la palabra. Desde el principio de los tiempos, el ser humano ha sentido la necesidad de hablar con aquello que lo trasciende. Llamamos a este acto plegaria. Aunque sus formas sean infinitas, puede ser un murmullo entre lágrimas, un canto ritual, un pensamiento silencioso o una vibración del alma que se dirige hacia lo invisible. En su raíz más profunda, la plegaria es el movimiento del ser que busca regresar a su fuente y siempre de una manera misteriosa. Analizaremos la plegaria desde varias perspectivas. Perdón. En el concepto cabalístico y sus dimensiones místicas, vemos una definición como puente hacia lo superior, como una conexión directa, como la plegaria que actúa como un vínculo directo entre el alma y la fuente divina. En la Kabbalah. En el lenguaje cotidiano, rezar suele entenderse como pedir algo, como solicitar algo, como hacer una demanda. En el lenguaje religioso, como un acto de fe y de comunión con la divinidad. La elevación de la conciencia es una consecuencia, es una revelación innegable en la plegaria. A través de la plegaria la conciencia se eleva, facilitando un diálogo íntimo con el Creador. En el lenguaje iniciático es una práctica ordenada del alma para sintonizar con la vibración superior del cosmos. Y esta unificación en el lenguaje místico, la plegaria se convierte en experiencia de unión y en lo esotérico se comprende como ciencia del verbo creador, como alquimia sonora del espíritu. El espíritu explota
se expresa a través de la plegaria. Entonces, esta definición cabalística y este símbolo de la escalera de Jacob, en donde ascendemos de una manera amplia y nos vamos igualmente moviendo en círculos de elevación. ¿Qué propósitos místicos tiene la plegaria? Como intención, como la Kavaná, ese concepto que heredamos desde Isaac Luria, desde Larí, que es ¿cuál es tu intención al hacer la plegaria? Cuando la intención es profunda, honesta y divina, el resultado es profundo, útil y divino. La Kavaná, esta intención, representa la intención consciente y profunda durante la plegaria cabalística para conectar con lo divino. La meditación mística en la plegaria ayuda a centrar la mente y facilita la conexión con niveles superiores de conciencia y facilita este retorno del alma hacia su origen divino, promoviendo la elevación espiritual y la rectificación interna a través de ciclos espirales que vamos ascendiendo y creciendo y obteniendo revelaciones cada vez más. Discúlpenme, por favor. Más elevadas en cuanto a su evolución cíclica. La plegaria también tiene un efecto de transformación interna y es un canal de la energía divina. Toda esta vitalidad energética que tenemos en nuestro ser se conecta a través de la plegaria. Es un proceso de cambio profundo. La terapia implica internamente estar elevando y el entorno que te rodea, estarse simplificando, estarse ordenando, estar siendo cada vez más lógico, más natural y más fluido. La conexión con la energía interna también actúa para alinearse con la energía superior y sobre todo recibir su influencia. Serrano de la Ferrier y Michael Lyman eh, nos ofrecen enfoques actuales acerca de la plegaria. El maestro de la Ferrier nos refiere en sus escritos que es una elevación consciente. La plegaria es vista como un proceso de conciencia activa que eleva el espíritu hacia la mayor conexión, una expansión espiritual. La práctica de la plegaria fomenta la expansión del ser interior y el crecimiento espiritual constante y establece una energía, una unión con la energía superior, estar unidos con lo superior. Por otro lado, Michael Lyman nos habla de la plegaria como conexión per se. O sea, dice el Rab Lyman, lo más importante de todo tu día, de toda tu existencia, de todo tu estado de conciencia es la conexión. Y la plegaria es el medio para hacer esta conexión fuerte, porque si no hacemos una oración en primera instancia a través de una cabana honesta, no establecemos una conexión fuerte. El ruido mundano nos distrae fácilmente. Y también Rab Lightman nos insiste mucho en trabajar en grupos, en trabajar en equipos, en trabajar
en conjunto de personas, para que una intención compartida sea la que nutra las carencias o las deficiencias de otros miembros del grupo. Entonces, estas son las dos apreciaciones recientes de lo que es la plegaria. Hablando de una comparación de perspectivas como proceso espiritual, el valor espiritual de la plegaria es vista como un proceso activo que fomenta la transformación espiritual profunda. O sea, nuestro interior está en una constante ebullición, en un constante cambio, pero usted puede ser como un torbellino, como un British, dice la cultura hindú, como un remolino. Y hacerlo, hacer la plegaria atenúa y elimina todos los remolinos en nuestro interior, los alinea y los ordena. Y hace un estado de conciencia con lo divino, con lo superior, con lo universal, con lo macrocósmico. Entonces, estas son las perspectivas. En el siglo XX, Yehuda Leib Halevi Ashlag, el Baal HaSulam, el dueño de la escalera, es lo que quiere decir Baal HaSulam, y Baruch Ashlag, su hijo, Rabash, nos dieron importantes aportaciones al concepto de Kabbalah. Yehuda Leib Halevi Ashlag, en 1930 más o menos, fue su aportación más intensa, más valiosa, perdón. Él nació a finales del siglo XIX y su aportación murió alrededor de los años 50, 60, pero su aportación es extremadamente valiosa en la Kabbalah moderna. Él abrió todos los textos sagrados de la Kabbalah, toda la sabiduría de la Kabbalah para toda la humanidad. Entonces, este ser humano valioso que cumplió ahora en días recientes un aniversario más de su transmutación, nos dejó un legado de reinterpretación de la plegaria. Nos hizo ver la plegaria de una manera diferente. No es este acto repetitivo y mecánico, sino un proceso espiritual que combina intención y conexión. O sea, quitarle esa condición de movimiento culposo o de movimiento que disminuye al ser humano. Por el contrario, Valja Sulam nos invita a una elevación. Es un componente clave que impulsa la transformación interior. Él nos dice, toma ese impulso que la plegaria te da para tu propio bienestar espiritual. Y hace una práctica cabalística renovada, una perspectiva nueva, quitarle esta condición fundamentalista o misteriosa, decir, la Kabbalah es una ciencia espiritual. Y todos los seres humanos deben, deberían estudiarla y practicarla, porque lo más importante de la Kabbalah es su práctica. Su hijo, Rabash, Baruch Ashla, propone la plegaria en grupo como una guía espiritual. La plegaria conjunta para fortalecer la conexión espiritual colectiva entre los participantes. Pero a diferencia de lo que es una plegaria repetitiva y cíclica y cansada, Ravach dice, exploren la creatividad en el grupo, saquen de cada corazón el tesoro que se encuentra en el grupo. ¿Sí, adelante?
perdón, extraigan de cada participante del grupo la luz que está en su corazón y hagan plegarias totalmente creativas, con un diseño de grupo, con un diseño de amigos en donde se pide al Creador por todos los demás, menos por aquel que hace la oración. ¿Para qué? Para que aquel que hace la oración, cuando dé la vuelta el ciclo del grupo, reciba la intención y la oración de los otros miembros del grupo. Entonces, esta es una propuesta muy acuariana, muy de la época actual y muy de esta era del acuario, en donde la participación, los grupos, son los que van a representar la fuerza, el gobierno, la trascendencia y la formación. Decía, el propósito de la plegaria es sentir la carencia del alma. O sea, oramos cuando sentimos que nos falta algo y descubrir qué es eso que nos falta. Principalmente, adherirnos al Creador. Era una promoción constante de la plegaria. Como consecuencia de esta plegaria en grupo se generaba un apoyo mutuo, una solidaridad que deriva en un crecimiento personal. Entre todos vamos estirando, entre todos vamos jalando, entre todos vamos promoviendo. Y hay una corrección interna. Esto nos lo decía el maestro Marcelli también de una manera mucho más coloquial. Cuando interactuamos como personas, el roce de una piedra con la otra va creando esa superficie esférica perfecta y maravillosa que debe de producir la corrección en el ser humano. Entonces, esta fue una aportación más o menos de mediados del siglo XX de Ravach, y la práctica es en este siglo una accesibilidad ampliada. La plegaria cabalística se volvió más accesible con el siglo XX, permite a más personas participar. O sea, esto que estamos haciendo ahora se puede multiplicar por 1000, por 500. Hoy esperamos, hay un congreso de Bnei Baruch, del doctor Michael Lyman, empezando dentro de 4 horas, que va a conectar, no sé, 100 o 50 o 100 mil personas simultáneamente en todo el mundo. Entonces, evidentemente, en este siglo ha aumentado la capacidad de hacer oración conjunta. Cualquiera que sea la perspectiva y la comprensión que tú tengas de la plegaria, practicarla, escuchar a otros, escucharlo de una manera participativa, con estructura de grupo y con enfoque hacia tu interior. No juzgar la plegaria que dice mi hermano, mi amigo, mi compañero, sino usarla para el desarrollo interior de mi persona, de mi espiritualidad. Vamos ahora a ver la tradición luriánica y sus orígenes, orígenes místicos. Quien le dio a la plegaria esta idea de novedosa de retirar la repetición cansina y convertirla en una conversación, en un diálogo extremadamente místico y respetuoso, fue Isaac Luria. En los años 1530 más o menos, él fue una persona que vivió poco, 38 años, más o menos, en 1540, 1550 murió.
Pero él nos dio la aportación tan importante de lo que es la cabana, la intención de la plegaria. O sea, ¿por qué estamos orando? Estamos orando porque tengo la intención profunda y espiritual durante la plegaria. Y nos enseñó que la fuente de nutrición más importante era precisamente observar cuáles eran los motivos por los que nuestra oración surgía de nuestro interior. Y la consecuencia, que nuestra alma se corregía, que había una corrección en el interior a través de la oración. Este personaje maravilloso, este maestro histórico, se pasaba días enteros haciendo una oración, un misticismo profundo y conectando de una manera respetuosa todas las fuerzas superiores. Y tuvo revelaciones maravillosas, mágicas, extraordinarias. Caminando un poquito más hacia atrás en la historia, Simón Bar Yochai, en el siglo segundo de nuestra era, nos revela un libro maravilloso o nos compila a través de un trabajo de oído, de labio a oído, todo el contenido del Zohar. Shimon Bar Yochai estuvo encerrado en una cueva por 11 años porque él era un judío practicante y en ese tiempo el Imperio Romano dominaba al área de, de Judea, de Canaán, y este hombre era considerado como uno de los grupos rebeldes que se oponían a el imperio. Sí, adelante. ¿Todo bien? Ok. Entonces se va y se esconde en una cueva con un hijo y 11 estudiantes más, y por 11 años estuvieron estudiando Kabbalah. Y de su estudio surgió, a través de revelaciones, a través de conversaciones, a través de diálogo, el Zohar. Para cada uno de los porciones de la Torá, de la ley de Moisés, que ya estaba en aquel tiempo como muy vigente, tenía más de 1300 años de existir la ley de Moisés. Shimon Bar Yochai la reinterpreta a través del Zohar. En cada porción de la Torá, Shimon Bar Yochai hizo una interpretación en el Zohar, pero lo que lo llevó a esa revelación fue la plegaria. El Zohar es un texto central en la Kabbalah y fue revelado por él. El Zohar explora la dimensión mística de la plegaria y la conexión espiritual con lo divino. O sea, ahí en el Zohar está este misticismo, de ahí se revela este misticismo y de ahí se da cuenta de que al estar orando encuentra revelaciones en las mismas palabras de la ley de Moisés, encontraba una y otra interpretación. Y eso le permitió crear una enseñanza de labio a oído. No se escribió hasta 1000 años después el documento del Zohar. Durante 1000 años el Zohar fue revelado solo de labio a oído, solo de labio a oído. Entonces, fue una experiencia profunda y maravillosa a través de la plegaria, porque en aquella quietud de la cueva, en aquella quietud del retiro obligado físico, la espiritualidad se convirtió en la parte más activa de aquellos seres humanos. Y la plegaria se convirtió en la forma de hacerlo y de transformarlo. Yendo
más atrás en la historia, la ley de Moisés, cuando, siendo un mediador del modelo cabalístico, baja del monte Sinaí las tablas de la Torá. O sea, 1300 años, 1500 años antes de Shimon Bar Yochai, Moisés baja del monte Sinaí la ley mosaica, la ley de Moisés, la Torá, que es lo que significa precisamente la ley mosaica, los 5 libros primeros del Antiguo Testamento. Y actúa como intermediario entre Dios y el pueblo, ejemplificando la comunicación divina a través de la plegaria. Moisés estuvo por días arriba en el cerro, en el monte Sinaí, en oración profunda y en una canal hacia lo divino abierto. Funciona como un puente de conecta a lo humano con Dios, facilitando un diálogo. O sea, ¿qué es lo que Dios quería para los seres humanos? Perdón. Inspiración. El rol de Moisés en la plegaria inspira conceptos clave dentro de la mística cabalística y su estudio es fundamental. Entender cuál es el rol de Moisés en la mística religiosa. Moisés baja la ley, pero la distribuye con una literalidad maravillosa, pero que produce interpretaciones erróneas. Entonces la Kabbalah permite las interpretaciones correctas. Moisés es un arquetipo de intermediario, ¿no? Entonces, él baja la voluntad divina, la entrega en un libro que es la Torá y hace que este símbolo va más allá. Cada oración que el ser humano hace es un microcosmos del acto creador. El orante pronuncia, como dice el Génesis, y el mundo interno se ilumina. La plegaria cumple con una función terapéutica, ética, ontológica, que salva, que sana, que eleva, que unifica. ¿Cuáles son los fundamentos históricos de las condiciones de la plegaria en la historia? Hay un ejemplo maravilloso de otro Abraham, no el Rabú Abraham, sino Abraham Abulafia, una plegaria extática en la Kabbalah medieval. O sea, en este tiempo se repitieron los modelos de éxtasis que Shimon Bar Yochai había usado 1000 años antes. Y en la época en Zaragoza, en España, en el judaísmo sefardita, este representante tiene libros maravillosos de lo que es la plegaria extática. Estar, 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 a través de métodos únicos de plegaria para inducir estados profundos de experiencia espiritual y un éxtasis meditativo. O sea, sin ninguna otra forma ni adquisición de sustancias, solamente con la plegaria y con la condición de éxtasis se logró o lograba un estado de conexión con lo superior maravilloso. Lo narra, lo describe Abraham Abulafia como una condición indescriptible en donde se expande la conciencia y se recrea, se reproduce la verdadera naturaleza de lo divino. Abulafia era un cabalista y entonces esta conciencia elevada que buscaba
alcanzar niveles dentro de la tradición cabalística medieval. Cerca de ahí, Moisés de León, por esa época, en estas mismas condiciones logra transcribir y hacer el primer ejemplar del Zohar documentado y escrito. O sea, durante 1000 años el Zohar se transmitió de labio a oído, de labio a oído, y en esta época de plegaria estática se produjo ya el primer documento formal de transmisión de la enseñanza. En la historia bíblica, la alianza, el pacto y la plegaria son uno solo. A través de compromisos sagrados y acuerdos que vinculan a Dios con su pueblo, simbolizan una relación divina y humana profunda. O sea, se habla de la alianza desde la época de nuestro padre Abraham, desde su origen, en donde el hombre establece con Dios un compromiso. Yo te reconozco como el único, como el uno, como el todo, como la unidad, y tú, Dios Padre, me garantizas mi bienestar, mi desarrollo, mi crecimiento y mi protección. Y esta ha sido la forma realista, vital que la plegaria ha tenido. Es a través de la oración como se reconoce y se acepta la presencia de las fuerzas superiores. Esta comunicación espiritual entre el creyente y Dios fortalece la fe y la conexión. El resultado de la conexión es este bienestar profundo. El resultado de la conexión es este estado elevado en donde todo el potencial de cada persona, de cada ser humano, se va revelando, se va expresando. Y es fundamental para la Kabbalah. En tiempos antiguos había invocaciones. Las plegarias comienzan como una simple invocación destinadas a conectar con lo divino, solicitar protección o ayuda. La evolución espiritual, en el tiempo, la plegaria se volvió más profunda, reflejando el crecimiento espiritual y la búsqueda interior del individuo. La práctica de la Kabbalah clásica desarrolló complejas prácticas místicas que usan plegarias para alcanzar niveles elevados de comprensión espiritual. Esta contemplación mística. Les decía al principio de nuestra plática, en Kabbalah ha existido siempre el concepto de que la oración, la plegaria, es una fuerza, es una energía ascendente, poderosa. Y había históricamente el concepto de la Merkabah, un carruaje en el cual el orante, el creyente, era subido hacia niveles espirituales superiores. Entonces, siempre se ha visto, se ha sentido y se ha vivido la plegaria como una potente fuerza de transformación espiritual. Como una conclusión, podemos hablar de la oración, la plegaria tiene raíces históricas muy profundas, es un camino de transformación indiscutible porque nos conecta con lo divino. En el lenguaje coloquial se habla con la vida para expresar emociones y buscar consuelo. En el lenguaje religioso se dialoga con Dios para crear comunión y fe.
En el lenguaje iniciático se eleva el deseo para transformar el ego. En el lenguaje místico se une con el uno para experimentar la presencia. En el lenguaje esotérico se vibra con el verbo para operar en la energía divina. Y finalmente, la plegaria no es una herramienta para obtener, sino un camino para recordar. Es el eco del alma que busca su fuente, la respiración espiritual del universo en cada ser humano. Desde Abraham hasta Lightman, pasando por Moisés, Luria, Aslak, Reinaldo de la Ferrier, la enseñanza es una sola. La plegaria no cambia a Dios, nos cambia a nosotros. Cuando el alma comprende esto, la palabra se vuelve silencio y el silencio presencia. En ese instante, el hombre ya no ora, es una oración viva, vibrando al unísono con el corazón del cosmos. Y esta es, queridos amigos, esta breve pero profunda conversación del significado de la plegaria. O sea, es una herramienta de la cual debemos echar mano. Siempre está a nuestra disposición, siempre nos transforma y siempre el Creador la nutre al hacernos sentir que necesitamos. Me gustaría escuchar sus comentarios y que cerremos entre todos con una breve plegaria que sea conjunta, que empiece alguien, yo le empiezo y la terminamos todos. Pero antes me gustaría escuchar sus comentarios. Entonces, Joana, por favor, si hay. Sí, va. Eva, creo que levantaste y bajaste la manita, entonces Eva primero y luego va Armando. Sí, buena noche, muchas gracias. Mi duda es, o no sé si entendí bien, la plegaria, el rezo, la oración, ¿es lo mismo? Sí, sí, no más que tenemos diferentes lenguajes. Desde el punto de vista coloquial, oramos para pedir. Desde el punto de vista religioso, oramos para juntarnos con Dios. Desde el punto de vista iniciático, reconocemos el Dios como un todo. Desde el punto de vista de, de creación, somos parte de lo divino. Entonces sí, es lo mismo, todo es lo mismo. Y como dice la última lámina, la oración más poderosa es el silencio. El silencio, porque la transformación que la plegaria produce es en el orante, es en el que está en silencio, porque ahí escucha realmente la guía y la conducción de lo divino. Entonces, en concreto, querida Evita, sí es lo mismo. La plegaria es cualquier intención, esta cabana cabalística, esta intención que nos enseña Isaac Luria, de nuestro corazón, desde nuestro corazón buscar a Dios. Es esa cabana, esa intención eh, mística profunda. Gracias, señor. Y Armando, tienes la palabra. Sí, estaba activando el micrófono, perdón. Ok, está demasiado interesante, mucho interesante. Son cosas básicas, son cosas que dentro de mi concepto
es algo que en nuestra vida diaria es algo que no, en mi concepto no se debe de hacer a un lado. Es el medio para comunicarnos con Dios, y comunicarnos con Dios, pues imagínense. Entonces, pero estoy un poquito confuso, un poquito, no mucho, porque a la pregunta que hizo ahorita la compañera, disculpen, no me fijé cómo se llama, es muy interesante. En la Biblia, ahí se nos da en algunos versículos algunas pautas de cómo debemos de orar. Ah, Sin embargo, hay mucho en esto. Yo en una ocasión le pregunté a alguien de alto rango, le dije, ¿cómo es su oración? A mí me interesaba mucho porque, pues, de un nivel así. Y me dijo que, pues, que en la ceremonia, ahí está la oración, en la ceremonia cósmica, perdón. En la Biblia, yo tengo entendido, o sea, en mi corazón yo le pido mucho al Espíritu, yo voy mucho al Espíritu, porque Jesús dijo, ya me voy, les dejo mi Espíritu, es el Espíritu del Padre y Él les hará ver toda la verdad. Entonces yo voy directo a Él y tengo mucha fe en Él. Él me ha resuelto muchos casos. Entonces yo voy a Él y le pido me ayuda, me da respuesta. En la Biblia dice, entra en tu aposento, no recuerdo qué versículo, entra en tu aposento, cierra la puerta y ahí en lo secreto háblale y en lo secreto te va a responder. Es bellísimo, bellísimo. Hay muchísimos versículos acerca de cómo la misma Biblia nos dice cómo orar. Y no nomás la Biblia, me imagino que en el Corán, en otros libros, pero en lo sencillo, porque la respuesta, la verdad, está siempre en lo sencillo. Mi corazón me dice, háblale, nada más habla con él, sencillo, de una manera sencilla, o sea, sin ir a profundidad, y lo he hecho, y he tenido unas experiencias bellísimas, bellísimas, en las que sí he tenido sí, honestamente sí he tenido una conexión, donde no puedo explicarme, pero esa es la pequeña confusión que tengo. No sé qué me pudiera decir al respecto. Hay algo que me gusta mucho, que dijo el maestro Domingo Díaz Porta, dice, en la oración, permítame tantito, es que hay mucho ruido aquí. En, en la oración, Dios nos escucha, y en la meditación nosotros lo escuchamos a Él. Se me hace muy bonito también. No sé, al respecto ¿qué me pudiera decir? Sí, la conclusión, por eso hice énfasis, es la oración no pretende transformar a Dios. La oración nos transforma a nosotros. La divinidad permanentemente, constantemente, nos lo enseña la Kabbalah, nos está otorgando, está emitiendo bienestar para todos, de manera constante, de manera permanente. Quien resiste la recepción del otorgamiento somos nosotros. La oración elimina esa resistencia. La oración elimina ese causal de no recibir el potencial divino. Entonces, por eso el maestro Díaz Porta dice, la oración, Dios te escucha. Pero ¿qué sientes cuando alguien te escucha? Cuando una amiga, un amigo te presta su oído para decirle todos tus pesares, sientes un alivio, sientes un descanso, sientes un abrazo. Entonces, efectivamente, cuando oramos verbalizando, Dios nos escucha. Cuando oramos en la meditación, escuchamos a Dios. Maravilloso, maravilloso también esta aportación, Armando querido, y resulta precisamente de ese ejercicio de la plegaria. O sea, la plegaria es la manera
de traernos al centro otra vez, o sea, nos distraemos con la vida cotidiana, nos distraemos con los aconteceres permanentes, con nuestros afanes cotidianos y nos salimos de la confianza de que si nos sentamos quietamente a mirar la vida y a disfrutarla, adheridos al Creador, la vida se va resolviendo sola. Pero nosotros queremos decirle al Creador, a ver, préstame el volante, yo sé manejar mejor que tú, ¿verdad? Y entonces agarramos el volante y decimos, yo lo voy a hacer. Entonces, la oración es soltar, regresar a la fe, regresar a la certeza de que el Creador tiene un proyecto de vida muy bien hecho, muy bien pensado. Parte de ese proyecto de vida es nuestra libertad. La oración es la manera de regresar a ese proyecto de vida. Es decir, dale, yo voy del auto que me has permitido usar, este auto que se llama vida. Y aquí voy en este cuerpo, en esta encarnación, caminando por el sendero, o que tú me guías, o que yo quiero explorar. Y el Creador nos deja caminar por el sendero que nosotros decidamos. La oración, la plegaria, nos asegura, nos garantiza que el sendero que vamos a pisar es un sendero santo, es un sendero sagrado que está acorde con el proyecto de vida que el Creador tiene pensado para nosotros. Y en esa expresión, en la oración, uno se levanta de la oración y las oportunidades de servir, de dar, de ser lo mismo que el Creador, una energía emanante, otorgante que ayuda a todo aquel que está a su lado, es precisamente el producto de la oración. Esta cabana que nos dice esa gloria, esta intención, si tu oración, si tu plegaria tiene la intención de buscar sacarse el siguiente sorteo de la lotería, bueno, esa es tu intención. La intención del Creador es que no tengas una preocupación tan gigantesca si recibes una cantidad de millones en un momento inusitado. Te vas a distraer mucho y lo importante, digo, no porque sea malo sacarse la lotería, sino porque realmente lo que necesitas sacarte es la vida. Sacar de la vida cada gota de zumo que la vida te da, esa dulzura, ese amor y esa oportunidad de servir y participar en grupo y en equipo. Es maravilloso. No sé, Sí, sí, muy interesante. ¿Me permite decir algo más? Y muchas gracias. Ah, mire, esto que voy a decir no lo digo para envanecerme, para nada, para nada. Dios dice, si algo tienes que enorgullécete de que estoy contigo. Lo digo porque Él me dice que lo diga ahorita. Yo cuando he estado en oración muy seguido, casi todos los días, hay veces que yo sé que a lo mejor es una exageración, tengo que decirlo ahorita, no le hace, hay personas que pudieran decir está loco, no le hace. Hay veces que me estoy hasta 2 horas platicando con él. Pero es que es una delicia que no tengo palabras. Hay un versículo en Salmos donde dice David, dice, lo único que quiero es estar siempre en tu templo contemplando tu rostro y tu gracia. Dice Jesús, dice, todo es posible para aquel que cree. Y hay otro versículo donde dice, pidan, y pidan creyendo, y lo que crean se les concederá.
Ah, es que es bellísimo todo esto. No necesito uno estar platicando así mucho. Yo lo hago de mi parte, inclusive hasta le digo a él, porque ahí hay un versículo donde dice, no tienes que hablar mucho, él ya sabe lo que vas a decir, pero es algo mío porque yo me siento de una manera muy especial y le pido que me perdone porque en la Biblia dice así, y después le agradezco por permitirme llegar a ese estado que no puedo explicar, pero Salomón, él logró esos estados. Cuando lograba eso, él decía unas cosas maravillosísimas. Es un poeta místico, 100% espiritual. Y yo en mis oraciones le digo a Dios, le digo, cómo quisiera llegar a tener, aunque sea un poquito de eso. Y después de rato que estoy así, fluye dentro de mí y me sorprendo porque estoy empezando a hablar no exactamente como él, pero de una manera que digo yo, no soy yo. Me hace que me eleve aún más y le doy gracias a él porque es el espíritu de él el que se mueve dentro de uno en la oración. Así de sencillo. Yo se la recomiendo al Sí, 100%. maravilloso, maravilloso que compartas esto. Los salmos es la primera escuela de la oración, o sea, leer salmos, leer y releer salmos, leerlos y releerlos en voz alta, y el cantar de los cantares, el libro de Salomón, esta poesía, son dos fuentes para aprender a dirigirnos al Señor, al Creador, a esa fuerza universal, a esa fuerza cósmica, con mucho respeto, con mucho amor, con mucho, con mucha devoción, para lograr una oración que permanezca. O sea, ¿cómo hablamos con el Creador? ¿Cómo nos dirigimos a Él? ¿Le hablo de tú? ¿Nos tuteamos, señora? ¿Somos así bien cuates? ¿O le hablo de usted? ¿Cómo hago esta oración? Y el libro de Salmos y el libro de Salomón, el Cantar de Cantares, son dos libros hermosos para hacernos practicar la oración verbalizando amor, verbalizando gracia, verbalizando luz. Gracias por traer el comentario, querido Armando. Adelante, Joana, ¿qué tenemos? Laura, tienes la palabra. Hola, buenas noches. A ver, quiero entender este tipo de conceptos porque yo vengo de una formación católica y a lo largo de mi vida he ido transformando la manera en la cual yo me dirijo al Creador. Entonces, recapitulando lo que usted nos comentó, dijo una parte que el propósito de la plegaria es sentir la carencia del alma. Entonces mi pregunta es, ¿se hace la plegaria cuando nos hemos alejado? O cuando nos hemos acercado, o sea, ¿cómo estás? Ajá, porque para sentir esa carencia es porque no lo he hecho, ¿correcto? Porque perdí esa conexión con el creador, ¿no? No Entonces, la sientes, no ajá, no sientes la... esa conexión y la buscas de, Señor, estoy perdida, Señor, estoy en un descenso, Señor, me siento confusa, Señor, me siento pobre, Señor, me siento demasiado vanidosa. O sea, las sensaciones de tu alma, de tu corazón, sacan una oración. Y esa medida que vas creciendo en la oración, ahorita nos lo decía Armando de una manera muy hermosa, que cada vez necesitas menos y entonces cada vez pides menos y estás escuchando más. Y te sientes cada vez más complacido, más en paz,
más nutrido, más cómodo, y la carencia se va haciendo menor y entonces la oración se va haciendo más silenciosa. Si tenemos muchas carencias, es un grito y es un llanto y es una congoja la que mueve nuestra oración, pero el Creador la recibe de la misma forma. Es a lo que voy, porque yo fui educada por una bisabuela. Ella realmente fue la que fue mi maestra, lo estoy entendiendo ahora, tanto para aprender a orar como para aprender a meditar, ¿verdad? Pero entonces a mí ella me inculcó que agradecíamos el día, ¿no? Después, con el paso del tiempo, cuando se entra al catecismo y todo esto, te dice, pídele a Dios, ¿no? Y entonces empieza esa formación de, yo digo que de pedigüeño, ¿no? Pero a mí no me hacía feliz ello, porque a mí como que me ganaba esa formación de mis primeros años, de la bisabuela. Y ahora de mayor la he retomado. Y digo, ¿por qué tengo que estar pidiendo algo que tal vez no es para mí? Porque hay situaciones que aunque las deseemos mucho, no son para la persona, ¿no? Entonces yo he optado por agradecer en mi oración o en mi plegaria o en mi meditación, incluso cuando no he obtenido eso que tal vez deseo. Y le agradezco que no lo tengo. ¿Por qué? Porque tal vez eso no me corresponde o no me haría feliz. Entonces, mi pregunta es, cuando en la Cábala se habla de esta plegaria y que usted nos comentó que vamos a hacer al final de esta sesión una plegaria entre todos, porque es una forma de fortalecer, ¿no? Es distinta a la plegaria en grupo que de manera individual. Yo también lo interpreto porque a la hora que yo medito en grupo, lo siento más fuerte que cuando lo hago individual. Siento como más energía y me siento en verdad parte de un todo cuando lo hago. Pero mi pregunta es, con respecto a lo que también comentó Armando, es, ¿a quién se le dirige la plegaria en la Cábala si tiene tantos nombres el Creador? Y Gracias. también a quién dijo, a Jesús. Yo, según la Cábala, hasta lo poco que conozco, no nos dirigimos a Jesús, nos dirigimos a algo más grande que Jesús, ¿correcto? ¿O Sí, no? sí, 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 sí. O sea, no hay problema de legitimidad Ajá. eh, en orar al Maestro Jesús. O sea, el Así es. Maestro Jesús era un gran cabalista. Toda la enseñanza, si ustedes leen detenidamente la enseñanza evangélica del Nuevo Testamento, toda está sustentada en Kabbalah, absolutamente toda. La oración por todos, el ayudar a los demás, el trabajar por el bien común, el buscar una condición permanente de conexión con lo superior. Entonces, si orar a, a Jesús te resulta cómodo, en el árbol de la vida es buscar una energía muy cercana, ¿verdad? O sea, el Maestro Jesús en términos de energía, pues está más o menos a nivel de Gesed, ¿verdad? Y esto hace que conectemos nuestra oración a ese nivel, pero ese nivel va directamente a Binah y va directamente a lo superior, ¿verdad? O sea, la oración misma a los ángeles, que son nuestras entidades energéticas más próximas, que le llamamos ángeles o yesod, o las sefirot más cercanas, son canales hacia lo superior. Pero el concepto de alianza lo hace
uniforme. O sea, cuando Abraham reconoce el monoteísmo, es decir, Señor, tú eres uno solo. O sea, le digo a tu hijo, le digo a los ángeles, le digo a los arcángeles, se lo pido a los principados, me dirijo hacia la Virgen, totalmente legítimo. El rosario, o sea, yo tengo una hermana que lee, que practica, que hace el rosario diariamente y a veces 2 veces al día y a veces 3. Su vida ha transcurrido de una manera tranquila, muy serena. ¿Por qué? Porque está en conexión constante. Está en conexión constante. Y si tú estás conectado a la sombra de un buen árbol, de un gran árbol, ¿qué puede pasarte? Si Él te está conmigo, ¿quién contra mí? ¿Verdad? O sea, todo está a tu favor, todo está y aquello que te nace del corazón es el estatus de tu carencia. Entonces tú tienes una necesidad de hablar con el Maestro Jesús. Él es tu fuente de guía, tu fuente de conexión, porque no fue una casualidad que naciste en un entorno católico. Era eso lo que tu alma necesitaba o convenía a tu alma, ¿verdad? Como empezaste tu alocución de una manera tan hermosa. Dice, gracias, Padre, porque no me das todo lo que yo te pido, porque seguramente hay cosas que te pido que no me convienen, ¿verdad? Entonces, esa es parte de la oración que tenemos que decir, gracias porque no me das todo lo que te estoy pidiendo, porque si lo recibo igual, resulta más perjudicial que benéfico, ¿no? Entonces, en la medida en que vas cayendo, dándote cuenta de esto, entonces tu oración se hace menos precisa, porque el creador tiene a la vuelta de la esquina el siguiente experimento de aprendizaje en tu vida. Entonces está ya preparado para que tú llegues ahí, pero tú de repente dices, no, 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 yo voy a manejar y voy para acá. Ok, vas a tener que ir para allá y luego ya regresar por la cuadra de atrás a ese lugar donde te tengo preparada tu siguiente escala de evolución, ¿verdad? Entonces es hermosísimo, pero es a través de la carencia que uno va pidiendo. Y en la medida en que uno va pidiendo por los demás, multiplica la plegaria. Porque si en este grupo que somos 14, todos pedimos por los 13 restantes y no para mí, al final de la oración y de la plegaria voy a recibir 13 bendiciones. Entonces, es maravilloso, ¿no? Es mágico. En ese momento se vuelve la persona a la que está recibiendo un canal, ¿no? Claro. Eso son. Es un canal solamente, y por eso no pide por él, pide por los demás. ¿Correcto? Y es más efectivo porque cuando tú pides por los demás, estás pidiendo por situaciones que son claramente evidentes ante tus ojos, ¿verdad? Cuando nosotros nos juzgamos a nosotros mismos, a veces somos muy duros, o a veces somos muy laxos, o a veces somos muy imprecisos. Y cuando alguien pide por nosotros, evidentemente, o sea, necesitas peinarte. Entonces, bueno, pues me peino y la oración es, ojalá y que Leopoldo se encuentre un peine rápido, ¿verdad? Porque le hace falta una peinada y seguramente que me lo voy a encontrar, ¿no? O sea, es así de maravilloso, ¿no? O sea, desde afuera, nuestras carencias son más evidentes, pero no desde el juicio, sino desde el amor, ¿verdad? Desde el amor. O sea, dale a mi hermano el amor que necesita para dar el siguiente paso espiritual. Muchas gracias. Gracias, Laurita. Gracias. Adelante, Es, John. sigue Armando y luego Irma. Sí, con gusto. Adelante, Armando. Ok, discúlpeme. Es que tocaron un tema que es uno de mis favoritos. Lo que estaba diciendo ahorita la hermana, muy interesante. ¿A quién nos vamos a dirigir? Yo les comparto mi experiencia.
no me gusta desde un punto de vista así religioso, como mayormente se conoce, porque a veces cae uno un poquito en otras cosas que no deben de ser. Y yo lo hago de lo que dice mi corazón. Decía el hermano mayor, decía, lo que une es verdad, lo que separa es mentira. Entonces yo busco la unión. O sea, yo ahorita, yo estoy capacitado de acuerdo a la enseñanza directa que recibo de él por medio de su espíritu. Estoy capacitado totalmente para abrazar a todos, musulmanes, budistas, judíos, hinduistas, a todos, porque él así me lo dice, él ama a tus semejantes y yo hago lo que él me dice. Con relación a lo que decía ahorita ella, ¿a quién le pedimos? ¿Qué nombre utilizo? Yo en mi experiencia, ah, bueno, antes de esto, unos versículos bellísimos, bellísimos. Es en el Salmo, parece que es el Salmo 34, versículo 7, o al revés, 37, 4, no recuerdo. Dice, deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Y en el libro de Jeremías, el capítulo 33, el versículo 3, dice, clama a Dios y Él te dará cosas ocultas y secretas que tú nunca te habías imaginado. Clama a Dios y Él te dará a conocer cosas secretas y ocultas que tú nunca te habías imaginado. En otras versiones dice, y Él te dará a conocer lo que está por suceder. En Proverbios, no recuerdo si es el capítulo 3, es bien interesante. Si a alguien le interesa, yo puedo averiguar el versículo, pero dice, confía en Dios con todo tu corazón, no confíes en tu propio entendimiento y Él allanará todas tus sendas. Este es uno que utilizo yo mucho y cómo me ha ayudado muchísimo, muchísimo. Con relación al nombre, yo cuando inicio mi oración, siempre no pronuncio nombre. Nunca le oro a Jesús. Jesús le oraba al Padre. Entonces Jesús lo veo como mi maestro, entonces yo le oro al Padre. Y Jesús dice, a ustedes no se les han concedido sus peticiones porque no las han pedido en mi nombre. Entonces ya yo le pido en nombre de Jesús. Y con relación al nombre, yo empiezo y digo, Señor Dios, dueño y creador, Señor Dios, dueño y creador del cielo, de las profundidades del universo, de la tierra, de todo cuanto es y cuanto existe, lo que se ve y lo que no se ve. Señor Dios único y absoluto, Señor Dios y creador, iluminador de todos esos seres que nos ha dejado en toda la historia de la humanidad como legado viviente y como una guía por el gran amor que nos tiene para beneficio de nosotros. Y sé que lo hace con todo su amor. Y yo lo puedo ver en su Hijo Jesucristo, el amor que nos tiene, en la vida de Él y con las enseñanzas que nos da. Él siendo santo, siendo perfecto, murió por todos nosotros. Entonces yo empleo ese es uno de mis inicios, pero ya cuando uno tiene tiempo, cambia uno las peticiones. Y en mi caso, o sea, mi experiencia, cambia uno las peticiones por el agradecimiento, porque llega uno a tener una conexión bellísima, bellísima, que ya todo lo que ve uno lo ve como voluntad de Él, como parte de su plan, y entonces es amor, porque todo es creación, todo lo que vemos Él lo permite, y si lo permite porque está dentro de su plan, y su plan es todo amor. Entonces Él mismo con su espíritu dentro de uno, lo hace a uno entrar en esa vivencia, en ese estado en el que todo lo ve con amor. Cosas que ha habido veces que cosas que aparentemente pueden ser contradictorias, pero cuando uno está en ese estado, todo lo ve de esa manera. Entonces es puro agradecimiento, puro agradecimiento, puro agradecimiento, y llega uno en un estado con ese agradecimiento donde se va a fondo, dentro uno en esa conexión. Entonces llega uno en un silencio donde al estar en contacto con Él, creo yo que es el mismo estado de meditación,
Aquí se junta todo, meditación. Es probable que a lo mejor el samadhi, es probable que le permita a él a uno aprobar un poquito de su cielo aquí en la tierra. Es de él, él es el que va dirigiendo todo, ya no deja de ser uno y es el que fluye a través de uno. Por eso Salomón se metía en ese estado muy profundo y empezaba a decir cosas bellísimas, bellísimas, una poesía hermosísima que yo le decía a mi padre: Dios mío, cómo quisiera yo decir algo así para agradarle, porque lo que quiero es agradarle. Y llegaba un momento en que ya estaba hablando, yo me sorprendía: Dios mío, ya estoy, o sea, hablándole así poéticamente. Y no me lo grabo porque es entre él y yo, ni siquiera lo apunto porque nomás es entre él y yo, pero me quedo sorprendido, me deleito con todo eso. Gracias por permitirme hablar y compartir estas experiencias bellísimas. Muchas gracias, Armando. Adelante, continuamos, Joana. Irma, tienes la palabra. Gracias, buenas noches a todos. Desde lo que se está hablando ahorita, Laura y Armando, a mí me costó ruido también esa frase del propósito de la plegaria es sentir la carencia del alma. Pero estoy entendiendo ahorita que se ve desde en Cábala como carencia y necesidad del alma es lo mismo. Si es así, porque para mí era aceptar como las necesidades del alma como en vez de carencias, porque carencias lo veía como cuando hace uno las peticiones. Y yo últimamente también vengo de la religión católica y pues claro, no suelta uno muchas cosas, ¿no? Como hacia quién te diriges. Y yo, pues igual como decía Armando, yo me dirijo a Dios, Señor, Creador. Y casi siempre también es para agradecer. Cuando me cacho en la petición, me pido disculpa, le pido disculpa a Dios porque, ¿y yo quién soy para pedirte? Sí, o sea, cuando, por ejemplo, como madre, ¿no? Que, ay, mi hijo esto, lo otro, dale esto, dale el otro. Entonces, ¿y quién soy yo para eso? Él está dando lo que mis hijos en este caso necesitan y yo lo debo de aceptar igualmente para mí. Entonces, pues caigo en que es un agradecimiento continuo todos los días desde que salgo a caminar, camino agradeciéndole y conectándome, ¿no? Claro que he tenido situaciones en la vida muy fuertes donde sí me veía pues hasta con un libro de oraciones y haciendo peticiones, sí, sí. Y igual, tanto para en lo social como en lo personal, sí, por situaciones difíciles. Eso era nada más lo que quería comentar. Entonces, sí, necesidad y carencia desde Cábala viene siendo lo mismo, ¿verdad? Sí, sí, porque estás pidiendo algo que sientes que te falta. Y en Sí. la medida en que confías en que el Creador está a tu lado, Si mi necesidad es conectarme con él y agradecerle por la vida, por las situaciones que me dan aprendizaje, por todo eso, es una carencia. sí, es una carencia. O sea, veo en la luz de mis hermanos oportunidades de que les des más brillo. Y entonces, ¿qué imperfección puede tener una oración de ese matiz? ¿No? Se le estás pidiendo al Creador que a tus hermanos, a los presentes en esta reunión, les llegue una cantidad de luz mayor y que puedan disfrutarla. Entonces, en la medida en que empezamos a orar por los demás, se elimina el concepto del Lolishma, dice la Kabbalah.
Lolisma es cuando mi kavaná, cuando mi intención es darme satisfacción y placer, darme bienestar a mí. O sea, el bienestar, mi bienestar está en manos del Creador y su propósito permanente es que yo esté bien. Entonces, cuando yo hago mi oración para Lolishma, para el bien propio, en ese momento, estoy reduciendo las capacidades espirituales de mi alma. Cuando salgo de mi corazón, de ese punto en mi corazón, y expreso la oración hacia los demás, hacia mis hermanas, hacia mis hermanos, entonces la oración adquiere un nivel universal y no tiene límites. Cuando yo la dirijo hacia mí, estoy limitado nada más a mi sola presencia. Cuando la oración, cuando la plegaria parte de mi carencia, es decir, yo veo que hace falta en ese momento, pido conexión. Ni siquiera tengo que expresar gratitud, aunque es maravilloso. La gratitud, la gratitud es precisamente el fruto del bienestar. O sea, es gente bien nacida, la gente que es agradecida. Decía mi abuelita hablando de nuestros ancestros. No fue una casualidad que nuestros abuelos fueron nuestros antepasados. Era una experiencia que nuestra alma necesitaba y tuvo, y ha tenido y sigue teniendo para aquellos que todavía tienen la dicha de tener abuelos y abuelas, abuelas sobre todo, dan precisamente ese entorno propio y comprensivo de la edad de nuestras almas y de nuestra capacidad de conciencia. Por eso la oración es tan universal, la plegaria es tan transformadora, porque nos da, como dice Armando, aquello que se revela y que ni siquiera nos habíamos imaginado. Muchas gracias. Gracias, Irma, a ti por tu comentario. Muy bien, entonces, Profe, no tenemos más preguntas. bien, Eh, entonces ya creo que podríamos hacer el ejercicio de la práctica de la vamos a plegaria. hacer un ejercicio. O sea, uno puede dirigirse a cualquier punto del árbol de la vida. El inmediato superior es un ángel, los ángeles, las energías angelicales, y luego están los arcángeles, y luego están los principados, hasta los serafines. A donde quieran dirigir su oración mentalmente, ¿verdad? El mundo de la formación, ser que forma toda la realidad, que vivo y que disfruto, ser emanador, ser creador, ser divino, ser invisible, ser del todo y de la nada. Diríjanlo hacia donde ustedes quieran dirigirlo. Ahí los van a escuchar. Porque lo que se transforma es su corazón. La energía espiritual y divina ya existe y conspira permanente, constantemente, porque nos encontremos bien. Entonces las reglas van a ser muy sencillas. Vamos a dirigirlo hacia donde ustedes quieran, hacia donde ustedes crean, hacia donde ustedes encuentren comodidad. Vamos con una fórmula de gratitud, de agradecimiento, y cerramos con una fórmula de petición para los demás. Diríjanlo donde quieran, empiecen con un gracias y pidan por todos los demás. Empiezo para dar un contexto y espero que sea solamente como una orientación. Amado Creador,
que has dado a mi alma la oportunidad de estar presente en este momento, en este conjunto de almas que son todas tuyas. Te agradezco desde lo más profundo. Cada instante, cada inhalación, cada exhalación que me concedes. Cada sensación, cada sentimiento. Te pido fervorosamente por el bienestar de quienes se encuentran presentes, por sus familias, por aquellos seres que aman, por aquellos que se encuentran en necesidad, para que reciban desde tus manos y en forma sutil, maravillosa y dulce el auxilio, el apoyo y la fuerza que necesitan. Amén. ¿Quién quiere seguir voluntariamente? Amén. Padre Santo, le damos gracias por tenernos aquí reunidos en este momento, en este día maravilloso, bello, sobre todo porque está usted presente aquí en nuestros corazones y nos está permitiendo compartir estas experiencias, esta dicha maravillosa que usted mismo pone en nosotros. Le damos gracias nuevamente por, por todo lo que está sucediendo, ya que usted lo permite. Le pedimos por el grupo que estamos aquí ahorita. Le pedimos que nos ilumine, le pedimos que por nuestras familias y le pedimos por el mundo en general, Padre Santo. Le pedimos que nos dé esa luz maravillosa que solamente usted puede dar para que tomemos conciencia cada día más y más de usted y podamos conocerle y en base a ese conocimiento procedamos hacia nosotros mismos, hacia nuestras familias, hacia el mundo, respetándonos, amándonos. Pedimos que sea usted en nosotros, que fluya usted. Nuestro corazón está abierto para usted, para que usted fluya libremente a través de nosotros y sea usted mismo el que se manifieste hacia los demás, comenzando aquí en nosotros. Se lo agradecemos porque está aquí, está escuchándonos y ya está ahorita actuando. Estamos sintiendo esta paz profunda y esta paz queremos llevarla por el resto de esta noche, el día de mañana, siempre en nuestro corazón, hacia nosotros mismos y hacia todos aquellos que encontremos en nuestro camino, principiando por nuestras familias. Bendígales a todos aquellos que encontremos en nuestro camino y que lo que pudiera fluir de nosotros, tanto en palabra, en sentimientos, sea la luz de su presencia y su amor, ese amor que usted nos dejó en su Hijo Jesucristo. Se lo pedimos en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. 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 Adelante, Irma. Yo. Usted, Bueno. Irma, dale. Bueno, el creador iluminó su cuadro, quiere decir que tiene palabras para su boca. gracias. Padre, creador del universo, agradezco este día y la presencia de todos mis compañeros y almas que están en este curso de Cábala, por todas las experiencias vividas, y te pido, Señor, que tu luz se extienda a toda la humanidad, a todo el planeta, a todas las necesidades que hay en nuestras almas, por todos. Amén. 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 Continuamos. Adelante. Padre, gracias por la existencia, por permitirnos vivir en este plano, por los aprendizajes, por nuestras familias. Y te pido que cada vez se colme de más amor, paz y tranquilidad la tierra, que haya mucha más comprensión. Gracias, gracias, gracias. Amén. Adelante, Laurita.
Agradezco este día, agradezco la vida y agradezco este instante en el cual puedo tener la oportunidad de tener un guía, un maestro, que baje la luz hacia este grupo. Y solicito al Creador que esta luz ilumine los caminos de todos los miembros de este grupo para que podamos tener la capacidad de aterrizar esa enseñanza en nuestra vida diaria. Amén. 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 Connie, adelante. Hola, buenas noches. Pues yo pido por cada uno de nuestros seres, por identificar ese espejo y ser ese espejo con luz a todos los que se cruzan en mi camino y en los que yo me cruzo en su camino. Amén. 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 Adelante, Paola. Buenas noches. Amado Dios, creador del universo, gracias, gracias, gracias por permitirme estar aquí y ahora. Gracias por todas las bendiciones de las que llenas mis días, por ser y estar, por todas las enseñanzas que pones en mi camino para seguir evolucionando y que a veces no entiendo, pero todo es por un bien mayor. Gracias por mi trabajo, por mi familia y por todas las bendiciones de las que me colmas. Te pido que sigas guiándonos por el camino adecuado a todos los que pertenecemos al grupo. Amén. 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 Eva, tu corazón. Padre nuestro que estás en los cielos, creador de todo lo visible e invisible. Te agradezco profundamente el permitirnos estar aquí, ser y estar conectados con nuestra voluntad de mejorar cada día y poder estar al servicio de los demás. Te pido fervorosamente que todos los seres sintientes estén iluminados con tu luz. Guíalos y protégelos de todo miedo, de todo peligro. Amén, amén, amén. 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 Mari Hilario, su corazón, su sentimiento. Querido Padre, agradezco todo lo que me diste este día y te pido que tu bondad infinita llene los corazones de todos los que estamos presentes, los del país, los de todo el mundo. Que se haga tu voluntad, Señor. Amén. Amén. María, ¿puede usted compartirnos un sentimiento? No le es fácil. Araceli, Lidia, Nancy. Ay, perdón, es que estaba distraída, pero bueno, yo quiero agradecer por esta reunión y por esta plática y por abrir nuestra conciencia a a un conocimiento y a un contacto con una conciencia superior. Y pido por todas las personas que no tienen la posibilidad de conocer y que están pasando hambre y que están pasando muerte. Pido por Palestina y pido por nuestro país que también pasa por muchas situaciones terribles. Gracias. Amén. 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 Gracias. Nancy, ¿puede? ¿Le es fácil? Buenas noches. Sí, yo agradezco a Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo por esta oportunidad de conocer a este grupo que me está llevando de la mano para crecer en sabiduría,
para poder abrir mi corazón y le pido que nos llene de luz, nos ilumine nuestro camino, nuestra vida, nuestro andar, la de nosotros como la de todo el universo. Amén. Amén. Graciela, ¿le es fácil? Sí. Ah, Diosito, gracias por guiar mi dedo entre tantos chats en este celular, buscando y buscando y encontrando este grupo en el que me ha abierto otra vez la comprensión y el deseo de ponerme a orar cada vez que en mi interior empiece a criticar y a criticar y a criticar y parece que nunca termina. Entonces, sustituirlo por oraciones que sean chiquitas y chiquitas van haciendo un conjunto y hasta que se aplaque ese juicio. Entonces, gracias por haber guiado ese dedo y haberme hecho caer y decidir y tomar este grupo y les agradezco a todos. Muchísimas gracias. Buenas noches. Buenas noches, así sea. Lehaim, dice nuestro maestro, la vida en hebreo, Lehaim, la vida, queridos hermanos, vivan, vivan, escojan la vida. Los quiero mucho, las quiero mucho. Tengan una quincena maravillosa. Nos vemos pronto. Amén, amén, amén. Muchas gracias, profesor Leopoldo, por Gracias, este regalo que maestra. nos dio. Gracias a todos. Gracias. Que tengan buenas noches. Gracias. Feliz noche. Feliz noche para todos. Y yo tengo una petición, nos pueda hablar de la Adelante. Adelante. Sí, tengo una petición para usted. Hace un ratito habló de una herramienta que se llama Merkaba, que ojalá nos pudiera hablar de ello. Gracias. La Merkabah, o sea, lleva la Merkabah. Es una herencia de nuestros antepasados. Es un carruaje poderoso, místico, que nos lleva directamente con el Creador. Suerte. Gracias. Las quiero mucho. Gracias, igualmente, profesor. Oiga, la Gracias, Merkabah es el carruaje del que habla el tarot, Sí. ¿sí? Es lo mismo. No es exactamente lo mismo. En el tarot tiene una connotación un poquito más material, es más de traslado, más de transporte, pero es un transporte espiritual. Entonces tiene su raíz en ese concepto. Muchísimas gracias. Feliz Cuídense. noche para todos. Gracias, bendiciones a todos. Hasta luego. Buenas noches. Buenas noches. Gracias.